Mucho la fe simplemente es creer o tener confianza o seguridad. Pero vamos a estudiar un poco más a fondo el significado bíblico de esta palabra. Hemos conocido lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11. Sabemos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para muchos el significado de esta palabra, la fe es ciega, pero el significado bíblico con el significado que la palabra del Señor nos trae más luz. La palabra fe, el significado en hebreo es emuná, y esta palabra tiene dos significados que son sumamente ricos y hermosos, los cuales nos fortalecen en nuestra relación con el Señor. Y el primer significado que tiene esta palabra, la palabra emuná, es firme. El segundo significado que tiene esta palabra es constancia. Así que fe no simplemente es tener una fe ciega en algo que tú no estás viendo, sino que fe es firmeza y es tener constancia. Ahora podemos entender por qué la palabra de Dios nos enseña y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque una persona que no sea firme y una persona que no tenga constancia, de ninguna manera puede agradar al Dios del cielo. Y la palabra nos habla de fe y de constancia, firmeza y constancia. Podemos ver cuando Moisés estaba en el pueblo de Dios, que estaba levantando las manos y estaba cansado. Vemos como le pusieron 2 piedras debajo de su brazo, y mientras Moisés tenía la mano levantada, que tenía firmeza en sus brazos, el pueblo de Dios estaba obteniendo la victoria. Mientras las manos estaban levantadas, mientras él tenía firmeza, estaba teniendo victoria. Vemos que esta palabra emuná, que es significado fe, también se llama constancia, ser constante. Por eso es que cuando Josué recibe el llamado, ya Moisés no estaba entre el pueblo de Dios, ahora le tocaba a Josué dirigir al pueblo de Dios, y Dios le habla a Josué, le dice esta palabra: mira que te mando que te esfuerces, tener constancia, que sea valiente, que no temas ni desmaye. Como yo estuve con Moisés, también voy a estar contigo, pero esfuérzate. Constancia. Tenemos que tener una constancia en nuestra fe. Nuestra fe no puede ser arrastrada por los vientos que golpean nuestra barca. Nuestra fe no puede ser arrastrada por las circunstancias que nos presenta la vida, ya que tenemos el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, que nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confía, ten fe, emuná, ten constancia, sé constante, sé fiel, porque Dios te va a entregar la victoria en todas las circunstancias que se presenten en la vida. Fe es un concepto más que ser positivo. Fe es ser fiel. Fe es ser constante. Fe es tener seguridad. Fe es tener firmeza, que la fe en nuestro camino en el Señor, que nuestra decisión de seguir a Cristo ha sido la mejor decisión que podemos encontrar en nuestra vida. Vemos que el Señor le dice a Josué: como yo estuve con Moisés, también voy a estar contigo, pero esfuérzate, mantente fiel, mantente constante, solo cuídate de obedecer todas las palabras, la ley que yo le di a mi siervo Moisés. Cuídate tú de guardar la palabra. No te apartes de los caminos. Fe, constancia, mantente firme, emuná. No te apartes de los caminos, ni a diestra ni a siniestra. Como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo, pero mantente constante, mantente enfocado, mantente caminando, mantente perseverando, mantente confiando. Ningún enemigo te podrá hacer frente si tú obedeces, si tú te mantienes firme, si tú no te apartas,
Si tú sigues los mandamientos, yo voy a estar contigo. Así que la fe es más que tener una confianza ciega. Para muchos, el tener fe es andar a ciega sin tener un conocimiento. Pero yo quiero decirle que fe es conocimiento. Cuando usted conoce más a Dios, usted tiene más seguridad en su corazón de quién es Él. Cuando conocemos el carácter de Dios, cuando conocemos la vida de Dios, cuál es su carácter, cómo Él lo hace, entonces nuestra fe comienza a crecer. Ahora, hay una fe natural, pero también hay una fe espiritual. Y uno de los frutos, o el fruto del Espíritu, viene la fe, que es tener la confianza, la seguridad, la constancia y la firmeza de mantenerse en los caminos del Señor. Esa fe es dada por medio del Espíritu Santo. Mientras nuestra relación con Dios crece, mientras nuestra cercanía crece con Dios, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor también crece. Es importante entender que la fe no niega la realidad. El tener fe no es negar la realidad. Tener fe es tener la confianza que aún en la realidad donde tú te encuentras, el Señor tiene el poder para darte la salida. Porque tú ahora mismo te puedes encontrar en un problema matrimonial. Y el tener fe no va a quitar la realidad de la cual tú estás viviendo. Pero la fe es tener la confianza que aún en medio de tu proceso, el Dios que tú sirves tiene el poder de crear un camino donde no lo hay. Dios tiene el poder de abrir puertas cuando nadie más la puede abrir. Dios tiene el poder de presentar oportunidades cuando en tu mundo físico, en tu realidad, no se está viendo. La fe no omite la realidad, no omite la realidad. Podemos estar en un proceso en el cual podemos estar tambaleando. Se puede presentar una situación en la cual muchas veces nos sacuda, pero la fe, la convicción en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, en el carácter de Dios, nos va a dar la solución para mantenernos, aleluya, no importando las circunstancias que atravesemos. Dios tiene el poder de abrir camino donde no lo hay. El pueblo de Israel se encontraba en una situación donde estaba frente al Mar Rojo. Faraón había dicho, esta es la oportunidad para exterminar este pueblo. Y Faraón había hablado con sus generales y con sus hombres de guerra. Todos ellos fueron decididos para exterminar al pueblo de Israel que se encontraba, según ellos, en el lugar indicado y preciso para acabarlo. Y ellos estaban dispuestos a exterminar ese pueblo. Y en su mente, esa era la oportunidad para exterminarlo, porque en ese lugar no había salida. Y él fue dispuesto a hacerlo. Pero lo que él no entendía, que el Dios que había mostrado milagro anteriormente, seguía mostrando milagro en ese presente. Y eso es lo que muchas personas han olvidado. Han olvidado los milagros que Dios ha hecho con ellos. Y se han enfocado en su presente porque se encuentran en una circunstancia en la cual ellos no ven una salida. Pero yo quiero decirte que nuestro Dios tiene el poder de abrir camino. Aunque tú no veas una salida, Dios tiene el poder para abrir salida donde no la hay. Y cuando había el momento de la circunstancia, el pueblo de Israel vieron a la distancia que se acercaba Faraón con su gran ejército. Ellos habían estado en esclavitud, habían estado en opresión. Y tenemos que entender que había en ellos un temor. Y estaban temerosos por las circunstancias que habían atravesado.
¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esas circunstancias que llegan circunstancias a la vida, a nuestra vida? Problemas que se presentan que nos hacen dudar o nos hacen tambalear. Y Moisés escuchaba al pueblo quejándose. Le decía, ¿acaso tú nos sacaste de allá para matarnos aquí en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas y suficientes terrenos allá que nosotros podíamos morir en paz, tranquilo allá? Y Moisés, en medio de la desesperación del pueblo, comenzó a clamar a Dios. Y es cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? Dime qué tú tienes en la mano. Moisés tenía la vara. La vara representa autoridad, poder y dominio. Ahora, nosotros como la iglesia tenemos algo mayor que la vara que tenía Moisés. Nosotros como la iglesia ahora tenemos el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, en el cual toda rodilla se tendrá que doblar y toda lengua tendrá que confesar que Cristo Jesús es el Mesías, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese nombre tenemos el poder para expulsar, echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay poder en el nombre de Cristo. No hay potestades, no hay gobernadores de las tinieblas, no hay nada ni nadie que pueda detener el poder del nombre de Cristo Jesús. Y nosotros como la iglesia tenemos esa autoridad que nos fue dada por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús exhibió públicamente a los principados y las potestades. Y los exhibió públicamente y lo humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa autoridad se la ha dado a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Somos la iglesia. Ni la puerta del Hades, ni la puerta del infierno podrá prevalecer en contra de la iglesia. Escúchame bien claro en esta noche, los hermanos que están conectados y los amigos que pueden escuchar la palabra de Dios. No hay nada ni nadie que pueda detener el propósito de Dios en tu vida. La buena obra que Dios comenzó en tu vida la va a terminar. No hay nada que se pueda parar delante de la presencia de Dios y detener el propósito de Dios. Él terminará la obra que comenzó en tu familia. Él terminará la obra que comenzó en tu casa. Él terminará la obra que comenzó en tu matrimonio. Él terminará la obra que comenzó en tus hijos. Nada ni nadie puede detener la mano de Dios que se manifiesta. ¡Aleluya! Estoy diciendo que nada puede detener el poder sobrenatural de nuestro Dios. Y quiero recordarle, porque para muchos parece ser que Dios ha cambiado. Pero mi Biblia, la palabra de Dios, me dice que Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es que nada ni nadie puede detener el mover de la presencia de Dios en su iglesia. Lo han intentado por siglos. Ahí está la historia. Se han levantado reyes, se han levantado guerreros, se han levantado naciones, se han levantado instituciones queriendo detener a la iglesia y ninguno han podido y nadie podrá detener a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y no hay nada ni nadie que pueda detener la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Moisés tenía la vara en su mano. Usa lo que tiene en tus manos. Ahora, ¿qué tiene la iglesia para contrarrestar las altimañas del enemigo? ¿Qué tiene la iglesia para obtener victoria en medio de las circunstancias adversas que se presentan en la vida? Tenemos las almas espirituales. Las almas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas
en Dios para destrucción de fortaleza. Eso es amén. La oración. Esa es una de las almas espirituales que el Señor le entregó a la iglesia, la oración. Y es por eso que hay tantos obstáculos que se presentan para que usted no ore. Y se han levantado falsos maestros, falsos pastores y falsos profetas queriendo que usted no ore. Hay muchos que han traído nuevas teologías y le dicen a la iglesia que no es necesario orar. No, tú no tienes que orar tanto. Tú no tienes que orar, ya Dios conoce tu corazón. ¿Y por qué entonces Cristo Jesús le dijo a los discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación? Si usted está en una congregación que el pastor no quiere saber de la oración y que le habla mal a usted acerca de la oración, corra por su vida. Porque la oración funciona. Y si hay algo que el enemigo le corre es a un hombre y una mujer de oración que su vida está escondida en la presencia del Señor. La oración funciona. Funciona la oración. Cuando vamos a la presencia del Señor y estamos cargados, trabajados con tantas luchas y problemas que se presentan a la vida, vamos a la presencia del Señor en oración y esas cargas y esas cadenas se rompen y recibimos la liberación del Espíritu Santo. Funciona la oración. Y es por eso, hermano querido, usted se ha preguntado, ¿por qué cuando yo quiero orar siempre se presenta algo a mi mente de que yo tengo que hacer? Y siempre suena el teléfono celular o una notificación o una llamada entra o alguien hizo un ruido y siempre viene como obstáculo para que usted ore, porque hay bendición en la oración, porque hay milagros en la oración, porque hay contestación en la oración, porque se rompen las cadenas cuando hay oración. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando Daniel abrió el rollo y leyó acerca de lo que el profeta Jeremías había profetizado, él se dio cuenta que todas las amarguras que el pueblo había pasado, que fueron llevados al cautiverio, fue por causa de la rebelión del pueblo, que se olvidaron del pacto de Dios, se olvidaron de las promesas de Dios y fueron rebeldes a Dios, yéndose aún detrás de ídolos. Y vino el cautiverio por causa de la desobediencia. Y tenemos que aclarar algo aquí muy importante, que hay procesos que el creyente pasa porque Dios lo pasa para madurar, para fortalecer su carácter, para traer una revelación viva, eficaz, mayor de la presencia de Dios, de la existencia de Dios y la soberanía de Dios en la vida del creyente. Y el creyente tiene que ser procesado, porque lamentablemente muchos de nosotros buscamos a Dios cuando somos procesados y estamos pasando por tiempo difícil. Y es ahí donde comenzamos a buscar a Dios y conocemos a Dios en los momentos difíciles de la vida. Y Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias para que nosotros nos acerquemos a Él. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él. Acercaos pues a Dios y Dios se acercará pues a vosotros. Y Dios permite ciertos procesos en la vida para eso. El proceso de Dios. Pero ese proceso no es eterno. Dios nos va a sacar de ese proceso y nos va a mostrar su amor y su misericordia desde un principio hasta el fin. Y una de las cosas que aún en medio del proceso, el proceso de Dios, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse a nuestro lado. Ese es el proceso de Dios. Ahora, hay un proceso que es por causa del hombre. Hay circunstancias en la vida adversas que te golpean y no es porque Dios los quiere, sino porque tú lo has decidido. Y el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por la desobediencia constante que tenía delante de Dios. Habían rompido el pacto, las promesas,
y habían dado de espalda delante de Dios, yéndose aún detrás de otros ídolos. Y cuando Daniel abre el rollo y se da cuenta que todo lo que ellos habían pasado no había sido porque a Dios le faltaba misericordia o porque Dios se había olvidado de su pueblo, no, sino porque su pueblo se había olvidado de Dios. Y lo que quiero enseñar aquí en esta noche, preste atención, que hay un proceso que es de Dios, pero hay otro proceso en el cual nosotros entramos por nuestras malas decisiones. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no seguir la voluntad de Dios. Cuando nosotros elegimos andar por nuestro camino y no por el camino que Dios ha trazado. Y quiero aclarar bien claro en esta noche que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aunque tú pienses que tus caminos son mejores que los de Dios, al final hay muerte. Hay muerte en la olla. Cuando comemos nuestros alimentos y no comemos el pan del cielo. Cuando pensamos que nosotros somos más sabios que Dios. O pensamos que en nuestra naturaleza humana nosotros podemos burlar a Dios. Yo quiero decirle en esta noche que Dios no puede ser burlado. De ninguna manera. Y cuando Daniel ve que todo lo que había pasado el pueblo de Israel había sido por causa de su desobediencia, hizo lo que hace un hombre de Dios. ¿Qué es lo que hace un hombre de Dios? Orar. Daniel no comenzó a buscar culpable. No, porque el culpable fuiste tú. Porque tú fuiste el culpable. Porque tú eras que tenías que hacerlo de esta manera. No, Daniel comenzó a orar. Y de la manera que este hombre ora, es la manera que todo hombre de Dios debe orar. Hay una lección en la oración importante que nos enseñó este hombre, que es la humildad al orar. Ay, santo Dios. Voy a repetir esto. Hay personas que necesitan ser humildes aún en la oración. Y no ser como los fariseos, que Cristo habla y enseña acerca de la oración. Y nos da dos modelos de oración. Nos habla del fariseo, que se presenta en el templo, viendo al publicano, y le dice: yo te doy gracias, Dios, porque yo no soy como este publicano. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago buenas obras, pero sin embargo, había altivez en esa oración. Y hay muchos que son altivos en la oración, porque yo soy un hombre de Dios, porque cuando yo oro es que la unción baja, que si yo no tomo una oportunidad, no se mueve el Espíritu Santo. Altivos en la oración, orgullosos aún en la oración, fariseos que están vestidos de oveja, pero son lobos. Oh, gloria a Dios. Que oran, pero no oran para agradar a Dios, ni conectarse con Dios, sino que oran para ser elogiados por los hombres, reconocidos por los hombres, para recibir fama y aprobación de los hombres. Aleluya. Pero el publicano tenía humildad en la oración. Y hay una enseñanza en este hombre de Dios, que era un hombre de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Era un hombre disciplinado en su vida con Dios. Como tiene que ser todo creyente, genuino y verdadero. Ser disciplinado con su relación con Dios. Tenemos que ser disciplinados en nuestra relación con el Señor. Este hombre fijamente no comprometía su tiempo con Dios. Y usted tiene que sacar un tiempo exclusivo para Dios, que no puede ser compartido con nadie ni para nadie. Darle la primicia de su vida a su Dios y su Creador, el que la ama, el que la quiere, el que está con usted en todo momento, en toda circunstancia, su amigo fiel y verdadero, el que nunca falla. Entonces, si sabemos todas estas cualidades preciosas, grandiosas y hermosas de nuestro Dios, ¿por qué no nos disciplinamos para Dios?
¿Por qué no sacamos un tiempo de calidad para nuestro Dios? ¿Por qué no oramos a nuestro Dios? ¿Por qué no le buscamos con todo el corazón a Él que nos ha dado tanto? Aleluya. Que nos da tanto, nuestro Dios nos da tanto, tanta bendición que nos da nuestro Dios. Y no podemos nosotros sacarle un tiempo de calidad, como hizo este hombre de Dios, 3 veces al día, un hombre de oración. Pero al hombre de Dios, ver todo lo que estaba pasando, él no fue orgulloso ni altivo en la oración, ni tampoco dijo, está bueno que le pase esto al pueblo, porque pecaron delante de Dios. Al contrario, este hombre mostró una humildad, aleluya, que es lo que agrada a Dios. Mostró cualidades que cada hombre y cada mujer de Dios tiene que tener, que se llama la empatía. Este hombre fue empático con lo que el pueblo estaba pasando. Y cuando él se presenta delante de Dios, él se humilló delante del Señor como que él había pecado. Te pedimos perdón, te pido perdón porque hemos pecado delante de ti, Señor. Nos hemos apartado de tu ley y nos hemos apartado de tus mandamientos. Y este hombre entró en un ayuno, a ayunar, a interceder por el pueblo de Dios. Tenemos nosotros empatía por nuestros hermanos. Tenemos empatía nosotros por el pueblo de Dios. O somos aquellos que criticamos a la iglesia. Somos aquellos que vemos a un hermano en necesidad y en vez de tenderle la mano y ponernos en la condición de ese hermano y orar e interceder por ese hermano, los acusamos y los señalamos. Yo quiero decirle que Dios no anda buscando abogados. Tenemos abogados, Cristo Jesús. Dios no anda buscando juez. Tenemos juez, Él es el juez. Dios anda buscando intercesores. Gente que muestren empatía y amor por los demás. Que sientan la necesidad de los demás. Como dice la palabra del Señor, llorar con aquellos que lloran, sufrir con aquellos que sufren. Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan amor por su pueblo, porque somos la iglesia. Y un reino dividido entre sí no puede prosperar de ninguna manera. Nos hemos preguntado tantas veces por qué la presencia de Dios no se manifiesta en las congregaciones. Hermanos queridos, y las congregaciones están formadas por personas. Tú y yo somos la iglesia. Y si nosotros no aprendemos a amarnos y a tener empatía por los demás y a sufrir con los que están sufriendo, como el amor, la manifestación, la gracia y la bendición de Dios se va a manifestar en nuestras congregaciones. Y este hombre de Dios tuvo empatía y se puso en el lugar del pueblo que había pecado. Daniel no había caído en idolatría. Daniel no había caído en ninguno de los pecados que el pueblo había cometido. Pero este hombre se puso en la condición de aquellos que habían pecado delante de Dios. Y en este tiempo hacen falta hombres y mujeres con este mismo sentimiento y este mismo amor por el pueblo de Dios. Amamos nosotros al pueblo de Dios. Yo creo que una de las oraciones que hoy sentía en mi espíritu, añadirla a mi lista de oración, es que el Señor ponga en mi corazón amor por su pueblo. Que me ponga amor por la gente. En estos últimos tiempos, en muchos, se está cumpliendo la palabra que dice que por haber quebrantado la Torá, por haberse apartado de la verdad, el amor de muchos se enfriará. Y se está enfriando el amor de muchos. Ahora mismo se muestra poca empatía, amor y compasión por los que están en el suelo. Y yo he escuchado a muchos que al ver que un hermano en la fe se aparta del Señor, ellos se alegran y dicen, yo lo sabía que se iba a descarriar. Dios me lo había revelado que él se iba a apartar de los caminos. Pero si Dios te había revelado que él se iba a apartar, ¿por qué tú no oraste por tu hermano? ¿Por qué tú no le tendiste la mano a tu hermano?
¿Por qué tú no ayunaste por tu hermano como lo hizo Daniel por el pueblo de Dios? Hay una diferencia entre el religioso y aquel que tiene una intimidad con el Espíritu Santo. Porque el que tiene al Espíritu Santo y tiene comunión con Dios ama a sus hermanos. Y hace falta amor por los hermanos en este día. Este hombre comenzó a orar. Es orando que se libran las grandes batallas, que se derriban las grandes murallas. Es orando que se cae toda malicia. Es orando que se destruye toda obra del enemigo. Es orando. Armamentos de guerra es la que Dios le ha entregado. Las almas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Y Daniel comenzó a orar. Y hay algo importante aquí. Aleluya. ¿Qué tiene en las manos? ¿Qué Dios te ha dado para que tú venzas? ¿Qué Dios te ha dado para que tú te mantengas? ¿Qué Dios te ha dado para que tú mantengas la victoria de Cristo en tu vida? Una de ellas es la oración. El tiempo se está acabando porque estamos orando en la madrugada y no podemos durar más tiempos con ustedes. Voy a tratar de conectarme un momentico en las noches, darle por lo menos 15 minutos o media hora de palabra. Pero este hombre de Dios comenzó a orar. ¿Y qué pasó cuando él comenzó a orar? Daniel comenzó a orar 21 días, orando y ayunando, hasta que vino la respuesta del cielo. Dice la palabra del Señor que el ángel del Señor vino donde Daniel. Amado del cielo, Daniel, tu respuesta fue escuchada. Desde el primer día que te dispusiste en tu corazón buscar a Dios, ya había una respuesta. Pero hay algo importante que se revela aquí. Y presta atención en esto. Desde el primer día ya él había obtenido respuesta. Pero, dice, el príncipe de Persia se me opuso. Hay oposición cuando hay una bendición de Dios. Van a llegar oposición a tu matrimonio. Va a llegar oposición a tu familia. Va a llegar oposición en el área financiera. Pero tú no puedes desmayar. Tú no puedes retroceder. Porque tú eres un hombre de fe. Porque tú eres una mujer de fe. Y la fe es más que tener un estado positivo. La fe es tener firmeza. La fe es tener confianza. La fe es mantenerte enfocado. Esa es la verdadera fe. Y este hombre siguió orando. Aunque para él, escuche esto, él no sabía que ya su oración había sido contestada. Pero el ángel le confirma. Desde el primer día que tú te dispusiste en tu corazón buscar a Dios, ya tú habías recibido la respuesta. Pero había una oposición. ¿Y dónde se encontraba esa oposición? En los aires. La oposición no se encontraba en el pueblo. Escuche claro, escuche palabra de Dios en este día. Porque si hubiese sido un hombre carnal, hubiese dirigido su mirada al pueblo. Y dice, todo lo que estamos pasando es por el pueblo. No, este hombre se humilló, buscó a Dios y sabía de dónde venía su respuesta. Él sabía de dónde venía la manifestación de su milagro, que venía de Dios. Mientras otros buscan culpables en el esposo, mientras otros buscan culpables en el pastor, mientras otros buscan culpables en el evangelista, mientras otros buscan culpables en el gobierno, este hombre buscó la respuesta delante de Dios. ¡Aleluya! Tu respuesta viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Pero había una oposición. Y el apóstol Pablo
nos confirma esto. De lo que Daniel estaba pasando, la oposición era espiritual. Hay bendiciones que están estancadas y hay bendiciones. Yo le he dicho aquí varias veces, tiene que apuntar esta palabra que yo le voy a dar ahora. Yo le he dicho aquí muchas veces que hay bendiciones que son desatadas. Primeramente, hay batallas que tienen que ser libradas en el mundo espiritual. En el mundo espiritual para que se manifiesten en el mundo físico. Porque las cosas que hoy nosotros vemos fueron hechas de las cosas que no se veían. Y hay milagros que tienen que ser desatados primeramente en el espíritu para ser manifestados aquí en lo terrenal. Y como es una lucha espiritual que el apóstol Pablo recalca y confirma esta palabra que dice, porque no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en el ámbito celestial, en las regiones celestes. ¿Y dónde era que estaba la oposición? Que el ángel le dijo a Daniel, el príncipe de Persia se me opuso. ¿Dónde? Estaba en los aires. Hay bendiciones que ya Dios te la dio desde el momento que tú te dispusiste a buscar a Dios. Pero hay oposición. Pero el pleito no es con el esposo. No es con el pastor. No es con el evangelista. No es con el profeta. No es con el misionero. Tienes que comenzar a enfocarte. ¿Dónde está el problema? Hay problemas que aunque se manifiesten en el plano terrenal, el origen vino en el mundo espiritual. Voy a repetir esto. Tú puedes estar viviendo un problema en el mundo terrenal, pasando por un tormento inexplicable, que no se puede expresar con palabras humanas lo que tú sientes, lo que tú estás viviendo. Pero el origen de ese problema fue en el mundo, en el ámbito espiritual. ¿Y cómo peleamos esa lucha? En el espíritu, hermano querido. Tú no vas a tener victoria en el mundo espiritual queriendo pelear en la carne. Voy a repetir esto, como que no me están entendiendo. Tú no vas a tener victoria en el mundo espiritual cuando tú estás peleando en la carne. Aquí hay gente que tiene que ponerse la armadura de Dios. Aquí hay gente que necesitan volver y pararse en los caminos y preguntar por la senda antigua. Aquí hay gente que tiene que comenzar a pelear esa batalla en tu familia, en tu finanza, en tu matrimonio, pero pelearla en el espíritu. Cierra tus oídos a las palabras de los hombres y abre tus oídos a la palabra de Dios. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y de la manera, voy a revelar esto. Y casi me estoy despidiendo. Dios mío, esto está bueno. Voy a revelar esto. Hay dos mundos paralelos. El mundo físico, que es el que nosotros habitamos, y el mundo espiritual, que es el mundo de los espíritus. Nosotros como hombres, por medio del Espíritu Santo, tenemos acceso a los dos mundos. Tanto el mundo espiritual como el mundo físico. El Espíritu Santo de Dios es el puente que nos revela lo que se encuentra en el mundo espiritual. Cristo, hablando del Espíritu antes de ascender al cielo, y le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero tranquilo, no se turbe vuestro corazón, porque yo voy a enviar al Paracleto, el Espíritu Santo. Y esta palabra Paracleto tiene dos significados muy poderosos. Primero, abogado de cabecera, el abogado que defiende. Y segundo, alguien coigual, que tiene la misma autoridad y el mismo poder. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomará de lo que es mío. Escuche esto. Por eso es tan importante establecer una relación con el Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo tomará de lo que es mío y lo hará saber. El Espíritu Santo es el puente, tanto para conocer más a Cristo como para conocer el ámbito espiritual. Voy al paso, voy a ir al paso para que usted entienda esto. El Espíritu Santo es el puente, tanto como para que usted conozca más de Cristo, como usted conocer más del mundo espiritual. Los dones del Espíritu son los que lo conectan al mundo espiritual y trae del mundo espiritual y lo manifiesta en el mundo físico. Voy a ir al paso para que me puedan entender. Ahora, ¿por qué el enemigo ataca tanto al hombre y la mujer de Dios? Porque el hombre de Dios, por medio del Espíritu, puede dar a conocer las maquinaciones del enemigo. Cuando tiene el don de discernimiento de espíritu, que puede discernir. Y es el Espíritu Santo que nos muestra, nos enseña aún lo que está en el corazón de Dios. Algo importante aquí, que yo le he dicho siempre, y voy a repetirlo porque hay muchos como que no han entendido esta palabra. El pleito que tú tienes se encuentra en el ámbito espiritual. Cambia tu enfoque y deja de ver los problemas en el hombre y comienzas a ver los problemas donde se encuentra en el ámbito espiritual. Comienzas a ver las oposiciones que se están presentando, aunque tú estás sintiendo los síntomas en el mundo físico, el origen de ese problema es espiritual. Y de la manera que podemos vencer y tener victoria y mantenernos de pie es cuando estamos en el Espíritu. Gloria a Dios. Voy a ser breve con esto. Ya se me está acabando el tiempo. Yo debería seguir, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí escuchando el mensaje? ¿Cuántos quieren que se siga un poquito más? Daniel había visto lo que había pasado. Que todo esto que el pueblo había pasado, su origen había sido en el mundo espiritual. Y lo que ellos habían hecho, la desobediencia, abrió paso y portones para que ellos cayeran en esa circunstancia y en esa situación. Hay problemas que se manifiestan en tu vida y no es porque Dios te está castigando, sino por las decisiones que tú has tomado han abierto puertas para que el enemigo pueda atacarte. Porque hay un cerco de protección en la vida del creyente. Hay promesas de Dios que están arraigadas en lo que es la obediencia. Aleluya. Y cuando tú te apartas de ese cerco es cuando el enemigo puede atacarte. Los mandamientos y las promesas de Dios siempre han sido para bendecir al hombre y a la mujer de Dios, siempre y cuando el hombre se mantenga en ese círculo de protección. Y vamos a hablar de ese cerco de protección, porque se necesita entender esto, que lo que usted no puede ver en el mundo físico está plasmado en el mundo espiritual. ¿Se recuerda usted de Job? Que la palabra del Señor dijo, siento el mismo Señor hablando, que uno de los hombres que más me impacta en la Biblia, no por el proceso, sino por el carácter que tenía, era Job. Porque del único hombre que se manifiesta Dios mismo testificando de él es Job. Tú no has visto Dios hablando de Job. Tú no has visto a mi siervo Job, un hombre justo, temeroso y apartado del mal. Dios testificando de Job. Eso es más que lo que los hombres ven, porque para muchos su personaje principal es Elías, porque hizo descender fuego del cielo. Para otros su personaje principal es Pablo, porque escribió mucho. Pero de los hombres, aparte de Cristo, que vino como hombre, y como hombre venció y fue tentado en todo y tuvo la victoria sobre todo, uno de los hombres que admiro se llama Job, porque este hombre Dios mismo testifica de él.
apartado y separado de él. A lo cual Satanás le dice, claro, él te sirve a ti. ¿Y quién no te sirve? Si hay un cerco de protección sobre él. Permíteme, o escuche esto, el enemigo, el adversario, tiene que pedirle permiso a Dios. El adversario tiene que pedirle permiso a Dios. Usted sabe lo grande que es su Dios. Hay alguien que ha entendido lo grande que es su Dios aquí. Hay alguien que ha podido comprender la grandeza de Dios. Que no se puede hacer nada sin su permiso. Que no se puede hacer nada sin su consentimiento. Y necesitamos entender que Dios es más grande que cualquier problema. Que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Que Dios es más grande que cualquier situación. Que Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias, no importa las cuales tú estás viviendo. Y yo creo la palabra de Dios, que para los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Y usted se preguntará, ¿cómo? Dios, Él tiene el poder de convertir cualquier circunstancia negativa en algo positivo. Él tiene poder de crear y abrir camino donde no lo hay. Él tiene el poder. Escúcheme, mi Dios es tan grande. Mi Dios es tan grande que Él habla con su palabra. Y con su palabra Él crea. Mi Dios es grande. Yo no sé cuál es el límite que tú le has puesto a Dios, al eterno, al soberano. Pero yo quiero decirte que Dios no tiene límite. Él es el Dios infinito, que permanece por los siglos de los siglos, inmutable, eterno, fuerte, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su fidelidad es inmensa, inigualable, insuperable. Él no puede mentir, Él no puede fallar. Grande es su fidelidad. Aun cuando nosotros nos desviamos, Él permanece fiel. Él permanece en el mismo lugar. Su brazo fuerte sigue extendido. Él es hacedor de milagros, de maravillas sobrenaturales. Él no cambia, ni hay sombra de variación en Él. Él permanece sentado en el trono. Y su trono es un trono firme y un trono eterno. No se puede medir la grandeza de Dios, ni su altura, ni su anchura, ni su longitud. Él es el Dios que habita en luz inaccesible, donde ningún ojo puede verlo. Su poder no tiene límite. Él es la justicia. Él es el amor. Él es la misericordia. Él es la bondad. Él es. Todas las cosas por Él subsisten. Él sostiene su creación. Grande y fuerte es mi Dios. Él le puso límite a las aguas para que las aguas no traspasasen los límites que Él estableció. ¿Usted sabía que hay más agua que tierra? ¿Usted sabía que con la cantidad de agua que hay en el mundo, la tierra tiene que ser sumergida? ¿Y por qué no se sumerge la tierra? ¿Por qué no se inunda todo? Porque el eterno soberano puso un límite sobre las aguas. Dio una orden sobre las aguas para que no traspasasen el límite que Él estableció. Ya usted puede saber que aún los vientos y la mar le obedece, el agua le obedece. Mi Dios es grande. Grande y fuerte es mi Dios. No hay nadie como Él. Inigualable, insuperable, eterno, fuerte, maravilloso, precioso. No daría el tiempo para expresar la grandeza de mi Dios, la hermosura de su santidad, de su poder, de su grandeza, de su gloria. Él no rechaza a aquellos que vienen a Él. Un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Él ama la sinceridad, la humildad y la justicia. Él no echa fuera a aquellos que vienen a Él. Si hay alguien en esta noche que ahí en la comodidad de su casa o donde quiera que se encuentre quiere experimentar estas palabras, esta grandeza de Dios, reconcíliese con su Señor ahí, en sus propias palabras.
Aleluya. No necesita ser un experto. Lo que necesita es sinceridad. Hable con sus propias palabras. Exprésele al Señor cómo se siente. Entréguele su vida a Dios. Señor, me reconcilio contigo. Vuelvo a ti, a hacer tu voluntad, a vivir para ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Reconcíliese con su Dios. Reconcíliese con aquel que lo ama de manera verdadera, genuina y sincera. Con aquel que nunca lo va a dejar, nunca lo va a abandonar, nunca le va a mentir, nunca le va a engañar. Con el fiel y verdadero, con el justo y santo. Vamos, aleluya. Vuélvase a Dios con todo su corazón. Búsquelo a Él de manera sincera, genuina y verdadera. Y verás, aleluya, cómo Él cambiará su casa, cómo Él cambiará su actitud, cómo Él cambiará su vida. Verás, aleluya, que cuando buscamos a Dios de manera sincera, vemos un cambio y una transformación comenzando desde adentro hacia afuera, trayendo paz a nuestra vida, alegría, esperanza, gozo, salvación, vida eterna. Porque ya yo tengo la vida eterna. Yo no sé si usted ha creído eso, pero ya nosotros estamos viviendo la eternidad con Cristo. Ya usted está viviendo la eternidad con Cristo. Porque aquellos, aleluya, que mueren en el mundo mueren. Pero los que están en Cristo no mueren, sino que duermen. Ya desde ya usted está viviendo una eternidad con Cristo. Desde ya estamos viviendo gloria. Y vamos ahora de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, avanzando, aleluya, conquistando, venciendo. Fuimos llamados, sellados para vencer. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que está conectado. Le damos gracias a todos ustedes que han sacado un tiempo para conectarse con nosotros. Aquellos que se conectan por primera vez a este canal, los invitamos a que ore con nosotros. Estamos orando de lunes a sábado, 3 de la mañana, hora del este, de aquí de Estados Unidos. Hay una congregación de hermanos que pertenecen a este ministerio de oración. Estamos orando. No simplemente hablamos de la oración, sino que oramos. Oramos porque hay que orar. No hablamos lo que no vivimos. No predicamos lo que no vivimos. Tenemos que predicar lo que vivimos. Hay que orar. Y estamos orando lunes a sábado, 3 de la mañana, hora del este. No hay retroceso. No hay vuelta atrás. Nos hemos decidido seguir a Cristo. Nos hemos decidido tomar diariamente nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo Jesús. Hemos decidido entregarle todo a Jesús. Porque todo lo que somos y lo que podemos tener y lo que podamos lograr a tener es por Él y para Él. Toda la gloria y la honra es por Él y para Él. Así que lo invitamos a ser parte de este ministerio que ora a las 3 de la mañana. Sea parte de este ministerio. Comparta con otros esta bendición. Invite a otros a orar. Si usted se siente débil, no siente fuerza o ánimo para orar, hay un grupo de hermanos que está orando por la mañana. Sea parte de este ministerio que ora. Ayúdame a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo me esté conectando en las noches a traerle un mensaje breve. Yo digo breve, pero mire, yo pensaba conectarme 10 minutos, 5 minutos. Mire dónde estamos. Para ver si yo puedo conectarme en la noche y en la noche traer palabra de Dios, porque hace falta que el pueblo escuche palabra de Dios. Hace falta palabra de Dios. Hay tantos falsos profetas, falsos maestros en las redes sociales que hace falta que Dios levante una generación de hombres que predique la palabra. Hace falta gente que tengan temor de Dios, que no estén detrás de la prebenda, de la fama de los hombres o lo que los hombres puedan darle, sino que lo hagan por amor a Dios y el amor a las almas.
Porque hay muchas personas ahí que quieren escuchar palabra de Dios y se encuentran con estos falsos profetas, falsos pastores, y en vez de acercarse a Dios, esta gente lo que están haciendo es que alejan a la gente de Dios. Son ministros de Satanás. Todo hombre que está tomando el evangelio para enriquecerse y para buscar beneficio personal, y todo hombre que está usando el nombre de Dios en vano, diciendo así dice Dios cuando Dios no ha dicho, usted es un ministro de Satanás. Usted está siendo usado por Satanás. Porque todas esas falsas enseñanzas, falsas profecías y falsos mensajes que no tienen arraigo bíblico no vienen de Dios. No todo el que menciona a Dios con su boca viene de Dios. El fruto es lo que determina si usted verdaderamente es un hombre de Dios. Y todo hombre de Dios tiene que presentarse como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. El mensaje bíblico hay que predicarlo. No vamos a torcer la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No voy a predicar la palabra por prebenda. Aquí ninguno de ustedes me está dando nada. Yo voy a seguir predicando la palabra de Dios porque hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lo que yo hago no lo hago para complacer a ningún hombre, a ningún pastor, a ningún ministro. Lo hago para la gloria de Dios, para enriquecer más y más este mensaje hermoso de la palabra de Dios, que aunque muchas veces parece piedra, es maná del cielo. Esto es pan de vida. La palabra de Dios es pan de vida para restaurar las familias, para restaurar los matrimonios, para restaurar. Cristo Jesús vino para salvar, para rescatar todo lo que se ha perdido. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. No estamos detrás de la añadidura, estamos detrás del reino. No hemos cambiado la esencia del evangelio. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No estamos preocupados por lo material. Dios se encargará. Estamos preocupados para ganar almas a Cristo. Y ese es el propósito de estar aquí. Predicar la palabra, ganar almas a Cristo y a atraer más personas, aquellos que están débiles en la fe, vuelvan de nuevo a los caminos del Señor. Ese es el mensaje principal del evangelio. El propósito principal no es que vean al hombre, es que vean a Cristo. No es presentar tu ministerio, es presentar el ministerio de Cristo. No es buscar tu propia gloria, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo Jesús. Y si hay alguien que predica la palabra, que está conectado y se ha desenfocado del propósito genuino del evangelio, vuélvase al Señor. Si hay alguien que ha visto el evangelio como una fuente de ganancia para buscar seguidores y buscar dinero, vuélvase a Dios ahora que hay tiempo. Apártese de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mañana estaremos conectados. Los invitamos. 3 de la mañana, hora del este de aquí de Estados Unidos. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido predicar tu palabra. En esta noche, Señor, te presento a cada uno de mis hermanos que están conectados, todos aquellos que están escuchando la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que esta palabra penetre a lo más profundo de los corazones, que cumplan el propósito para lo cual tu palabra es enviada, que lleve fruto al 100%. Yo te pido, Señor amado, que cubras con tu gracia y con tu favor a todas esas personas que están escuchando tu palabra, oh Señor amado. Bendice a cada uno, Señor amado, de tus hijos. Bendice a tu pueblo, Dios del cielo. Trae paz sobre tu pueblo. Yo te pido, Señor amado, que cada uno tenga un sueño restaurador, que puedan descansar en el silencio de la noche. Reprende, Señor amado, toda malicia, toda pesadilla, todo sueño extraño, échalo fuera y que todos tengan un sueño restaurador. Llévate toda depresión, angustia, dolor, desesperación, ataque de pánico. Llévate, Señor, todos sentimientos negativos
y trae paz a cada corazón. Líbranos, oh Dios, de tentación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios bendiga. Un abrazo a la distancia, mi cariño, amor y respeto por todos ustedes. Mañana tenemos una cita, 3 de la mañana. Comenzamos a orar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Todos son bienvenidos. Que pasen feliz noche.